Ok, polvo y miseria. Aquí estamos, creo hoy es día 8 de septiembre. Tenemos 3 huracanes en el Atlántico, ahorita en el Caribbean, tenemos otra en el Pacífico. Y ayer nos tenía un terremoto, 8.1, otros me dijeron 8.3, me escuché un 8.2, y otro amigo dice, no, era 8.4, ok. Well, no era 7.9, era 8, y 8 empieza a caer las cosas, mas ayer, en vez de ir arriba para abajo, se fue circular, y wow, y mucho tiempo, estaba fuerte. ¿Dónde está la paz? Yo te digo, cuando el transformador explotó, y la otra, hay gente gritando, y no sabía qué iba a pasar. Yo pensaba, this is crazy. What's going to happen? Vi mi familia, vi la gente circulando. No sé exactamente qué yo hice, mas tenía una paz. No voy a decir que abajo no tenía un poco de miedo. Tenía una paz. Todo tenía una paz. Y cuando fui afuera, podía caer muchas cosas y muchos cables, y pasamos por una esquina y vi mucha gente muy nervioso, y siempre llega y se pregunta cuando las cosas muy fatales pasan, y de una forma esta no, sí pasó malas cosas, me podría ser mucho, sí tenía un temor de este temblor. Bueno, sí, una cosa es el temor y otra cosa es el miedo. Y bueno, aquí la intención hoy, desde luego, es hablar en particular de sismos o temblores, terremotos. Hace unos días hicimos, por la gracia de Yeshua, una cápsula sobre los tornados y los huracanes que están sucediendo. Y aunque entran dentro del mismo rubro, los llamados desastres naturales, los llamados, porque mal llamados, ¿no? Porque no son desastres de la naturaleza ni caprichos de la naturaleza, sino que son juicios de Dios. Desde luego que esto es muy difícil, por falta de fe, entenderlo. Sí, porque si quedamos en solo juicio, la gente va a pensar que Dios está queriendo lastimar a la gente. No, Dios está más bien llamando a las personas a que vuelvan a Él, a que reconozcamos lo que somos frente a un simple tornado, frente a un simple huracán, al margen de la categoría, o en el caso del temblor de anoche aquí en Ciudad México y en parte del sureste, 8.5, 8.4, 8.3, da lo mismo. O sea, si Dios quiere puede ser de 9 y se cae todo. O sea, es un milagro que esto está en pie. Pero lo que es verdaderamente importante no es tratar de ver si el temblor de ayer o el llamado terremoto de ayer, el cual ya lo están politizando desde luego y haciendo negocio, pues fue realmente un movimiento de la naturaleza ordenada por Dios, gobernada por Dios, o fue una tecnología humana. Ya existe la tecnología HARP. Sí, nosotros influenciamos las cosas también. Sí, bueno, también se hablaba de que esto podría ser por las pruebas nucleares que están sucediendo en Norcorea y bueno, al margen de esto, lo que importa es cómo lo vive la persona que lo está viviendo. Si como un azar de la naturaleza, como un capricho, como un juicio para destrucción de Dios, o más bien como un llamamiento, una forma de llamamiento, quizás extraña en un principio para la persona que no conoce a Dios. Porque las personas, Ernie, el problema es que nos sentimos buenos, justos, santos. Entonces cualquier adversidad que suceda en nuestras vidas, la tomamos como una ofensa, como algo, ¿por qué está pasando? Porque creo que adentro la alma no entiende, porque estamos
creado para una perfección, mas tenemos una imperfección aquí que está difícil, sufrimos, ¿no? No es solamente falta de entendimiento, es el alma está engañada también, creyéndose buena y justa y merecedora de lo mejor y de lo bueno, y no merecedora de infortunios ni de juicios o de desastres naturales. Todo va a empezar a cambiar cuando empecemos a reconocer pues lo que somos, en qué cuerpo estamos, en qué mundo estamos, qué dice la Biblia, qué dice Dios, no qué dice el cristianismo. No me interesa lo que digan las religiones ni el cristianismo, qué dice Dios directamente. Vamos a poner un ejemplo que usamos mucho aquí en Polvo y Miseria, Job. Este Job sabemos que fue quebrantado, pero no por Dios, por su propia necedad. O sea, por su propia necedad cayó, quedó quebrantado, como yo, como todos. Lo digo porque es muy fácil decir Dios quebrantó a Job. No, Dios no quebrantó a Job, Dios no quebranta, de hecho Dios levanta. Job fue tumbado de su caballo y Yeshua usó los elementos naturales para esto. Dice la escritura que su casa, o la casa de sus hijos, pues cayó por un viento, por un tornado, o por un temblor, da lo mismo. Y claro, aparentemente era trágico, pero ¿cuál es el fin del libro de Job? ¿Trágico o más bien contrario? El final del libro de Job es glorioso. ¿Por qué? Pues número uno, porque ya no tenía a esa mujer espantosa. Número dos, porque finalmente dio bueno, sería el primer punto, ¿no? O sea, lo de la mujer es más ironía mía. El primer punto es que finalmente vio a Dios, y lo vio desde el torbellino, o sea, desde su posición de juez, pero juez de amor. Entonces el punto principal aquí, Ernie, es que los escuchas sepan que la naturaleza no se gobierna a sí misma, y aun cuando sea Satanás quien tiene esta potestad, recordemos que Satanás trabaja para Dios, porque dice la escritura que es el príncipe de la potestad del aire, ¿no? Y pues es muy probable que Satanás tenga cierta potestad sobre ciertos elementos, pero siempre bajo la jurisdicción y los propósitos que Dios le da. En Job, su familia murió por una tormenta en la casa, y Dios permitió a Satanás a no tocar él, mas sí tocó y eliminó a su familia, que es una estrategia que vemos en hoy, ¿no? Satanás separando la familia. Es que no entendemos los juicios divinos porque tenemos un concepto de Dios. Bueno, ya para empezar, es algo ridículo tener un concepto de Dios. Dios no se puede conceptualizar, no se le puede poner o enmarcar en un concepto. El problema sigue siendo que no sabemos ni quiénes somos, ni quién es Dios, porque muchos están habituados hasta hoy a entender a Dios desde la perspectiva de la religión en la que están o en la que nacieron, y de ahí no salen. Jamás han ido directamente a la Biblia para que Dios les revele quién es Dios, qué está haciendo en el mundo, por qué permite o volunta todas estas cosas. Pero aquí lo decimos claramente, la primera intención o la intención principal que Dios tiene al permitir este tipo de cosas es llamar a los escogidos y escogidas para que reciban vida nueva, libertad de culpas, libertad, más bien poder, el Espíritu Santo, para empezar a vencer al verdadero enemigo. Entonces, pues es muy importante que esto lo sepan. Mientras sigan pensando que son accidentes naturales y toda esta palabrería de los medios de comunicación principalmente, pues no van a ver lo que Dios les quiere decir. O sea, a lo mejor alguien dice, no, es que el sismo tiró mi casa. Ok, muy lamentable, pero Dios te quiere dar una casa nueva en el cielo y te quiere dar una vida nueva hoy. Y también te va a dar un lugar donde vivir, porque a lo mejor ya no convenía que ahí vivieras. Otros pueden decir, no, es que el huracán, el sismo separó nuestras familias, murieron 2 o 3. Ok, todo tiene un propósito, es necesario tener fe. Sin fe no vamos a poder ver a Dios.
por fe vamos a poder conocer a Dios, al Dios de la Biblia, no al Dios de la imaginación de cada uno. Aquí hablamos de la Biblia, pero no como religión en ningún momento. Estamos muy lejos de las religiones, principalmente el cristianismo, aunque suene paradójico, ¿no? Porque hablamos de Yeshua, de Jesucristo, del amado Jesús, pero siempre lo decimos aquí, o sea, el cristianismo usa el nombre de Jesús y usa la Biblia, pero no tienen la revelación, porque si tuvieran la revelación, pues se verían otros frutos de los que normalmente se ven en aquellos y aquellas que profesan esta y todas las religiones. Dios es poder, Dios es amor, punto. Quien tiene a Dios tiene el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Entonces, pues, la Biblia, por otro lado, también, así es, pues habla de que vienen terremotos fuertes y temblores fuertes en toda la tierra, y aún habla de un terremoto, contracciones, ya verdaderamente de grados alarmantes, y todo esto pues, son las contracciones que la creación entera, porque dicen en Romanos que la creación gime a una por ser liberada. Yo puedo ver un ejemplo de contracción, ISIS, ¿no? Una contracción era 9/11. Contraction was Vietnam War. Contraction was Second World War. Las contracciones en hoy son problemas de economía, problemas en el aire, problemas políticamente, problemas entre países más grave, más separación, más depresión, más pobreza, más deuda. Estamos muy evolucionados, mucha tecnología, mucho conocimiento, y estamos más lejos de la básica. Entonces yo veo como ayer pasé este terremoto y despertó un poco. Dice, órale. Y me mandó un amigo en la mañana, Ranger, Joe. Dice, ¿cómo estás? Ponga una lanterna y una agua y ponga tu maleta y prepárate porque más viene. Yo dije, Dios habla. Sí, más viene. Tenemos que estar cuidando más. Al final, no en miedo, porque tenemos el Espíritu Santo para ayudarnos, saber que todo va a estar bien en su momento. Así es, Ernie, pero una de las maravillas que también nos regala Dios es la cobertura. De tal manera que aquí ya no importa tanto si tienes una despensa en caso de sismo, o un sismógrafo, o la pala, o la linterna, o la caja de atunes llena. No, Dios tiene un plan, o sea, nada se escapa a su voluntad. El problema es que mucha gente no entiende hasta que no le tocan en su carne. Ese fue el caso de Job, justamente. Finalmente, cuando Satanás le dijo a Dios, mira, piel por piel, el ser humano dará todo por su salud, por su vida. Tócalo en su cuerpo y verás si no blasfema. Y efectivamente, o sea, la esposa quería. La esposa lo incitó, y la esposa es el hombre viejo. O sea, la esposa simboliza al hombre viejo que siempre está tratando de desprestigiar y de descalificar a Dios para llevarnos a la incredulidad. Entonces, lamentablemente muchos no entienden si no les pega hasta en la piel, o cuando les tocan el bolsillo también. Porque, por ejemplo, ayer gran terremoto, pero aquí en la Ciudad de México en realidad no pasó nada, o sea, no tiene nada que ver con lo del 85. Sabemos que hay pérdidas humanas en Chiapas o algo así, 30, bueno, aunque hubiera sido una es mucha. Pero aún estas personas que murieron aplastados, pues por algo, Ernie, y punto, y no por malo, a lo mejor algunos de ellos estaban totalmente arrepentidos y ahorita están delante de la presencia de Dios, mucho mejor que ahí. Entonces no podemos juzgar esto desde la perspectiva del hombre viejo, con la mente carnal, ni mucho menos omnibulados por sentimientos y emociones o sentimientos de indignación. Como no podemos ser objetivos, pues el Señor nos enseña.
mostrándonos quiénes somos. Entonces, pues, no te esperes al próximo temblor. Ve el temblor, el terremoto de tu alma. ¿Qué te va a salvar de ese terremoto en donde todos los días te están cayendo losas de ira, losas de codicia, de fornicación? Ahí estás, reconócelo. Yo estaba también bajo los escombros viviendo. Estoy hablando espiritualmente. Cuando conozcas a Dios vas a saber que toda la creación le obedece y que siempre es por un propósito bueno. Así lo dice en Romanos 8:28. Pero hay que dejar de juzgar a Dios. Hay que dejar de juzgar a los demás. Pero bueno, primero hay que recibir perdón de culpas. Oh, miseria.